Ustedes me conocen muchos en una faceta y hoy voy a estar en otra. Hoy estoy de profe. Y lo primero, como profesor, es que voy a coger mis celulares y los he apagado y los he guardado ahí, bajo la idea de que cuando estamos en clase, sobre todo una clase financiada públicamente, esto cuesta mucho dinero, a ustedes les resulta gratuito y se presupone que la contraprestación de ustedes es dedicar plena atención. Es decir, que mientras que dura este seminario introductorio, no hay nada más importante que nos ocurre que lo que nos ocurre dentro de este seminario. Por tanto, las llamadas las contestamos después, no suena, y si alguien espera una llamada urgente, le vibra, que además da gustito en el muslo, cuando empieza a oscilar ese pequeño aparato. Bien, les están dando unas fotocopias, no sé si se las han entregado ya. Pues vamos fatal entonces. Islén, unas fotocopias que hemos hecho para hacer el guión. Hay una idea de fondo y es que yo soy anti-PowerPoint. Créanme, es decir, a mí me gusta la pizarra, mucho, pero no tenemos pizarra, lo cual es un fallo que intentamos históricamente solventar, nos inventamos una. Yo creo que cuando el profesor va trabajando en la pizarra, va permitiendo que los alumnos sigan el mismo ritmo. Mientras que el PowerPoint, te ponen un PowerPoint lleno de letras, si lees no atiendes, si atiendes no lees, y el ponente lee lo que pone ahí. Al final, yo creo que el PowerPoint es como una especie de muleta que ayuda casi siempre solamente a quien expone, pero no a los que están escuchando, a no ser que también aprendamos a utilizar el PowerPoint y sea simplemente una herramienta de apoyo y no sea el grueso de la información. ¿Tenemos las fotocopias ahí al fondo? No les digo a ustedes, sino a la gente de la organización. Bueno, como voy a dar la clase aquí, voy a ir acercándome. Yo di clase en España moviéndome, así que me van a ver así todo el rato, que uno las hace como buenamente puede y a veces con resultados dispares. Hoy me pide Luis en apenas un par de horas hacer una introducción a una de las discusiones más difíciles de la ciencia política, que es la que tiene que ver con el Estado. Un sujeto que se mueve, un sujeto que ha concitado la atención de buena parte de la inteligencia del mundo desde hace 2500 años, cuando menos. Les adelanto que no voy a contarles el Estado en estas 2 horas. Lo que voy a intentar es simplemente plantearles algunos de los elementos que ustedes tienen que recibir para saber que en su formación de maestría comparada tienen que conocer estos asuntos. Les planteo en una hoja que les están entregando que hay unas bases para el conocimiento que forma parte de esa suerte de regaño que también planteaba el viceministro Luis Bonilla. Y tiene que ver, fíjese, con 4 elementos que les invito a que, en tanto en cuanto está empezando la maestría, ustedes los abracen con fervor. Primero es la audacia. Esta maestría está asignada por la idea del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que dice que lo que existe no agota las posibilidades de la existencia. El pensamiento crítico es aquel que no se contenta con lo que hay, sino que sospecha que puede haber algo y que encima mejore lo que existe. Para enfrentarse a lo que existe hay que tener audacia. Es prácticamente imposible que nadie pueda encontrar nuevos caminos si no se atreve a romper con los caminos que están ya marcados. Y como les decía hace poco, en esta intervención que tuve hace un mes, hacer pensamiento crítico es duro. Te castigan por hacer pensamiento crítico. Porque en el momento en que estás sospechando de lo que existe, la gente que está cómoda con lo que existe o que es responsable de eso que existe, pues te va a mirar con malos ojos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque el Estado, fíjense ustedes, se lo adelanto ya, la palabra Estado tiene en su nombre la ST, que está en todas las palabras que en nuestro lenguaje indoeuropeo tienen que ver con permanencia. La ST de Estado está en estabilidad, en institución, en estatua, en estabilidad, en estructura, en constitución.
y por tanto estatus, y por tanto estatua, y por tanto también en estado. Esta idea, ya digo, de permanencia del Estado hace que enfrentarse al Estado siempre genere problemas. Incluso, fíjense ustedes, en estados que se presuponen revolucionarios. Desde el tiempo que queramos irnos hacia atrás. Pero siempre el pensamiento crítico frente a un Estado construido, insisto, aunque sea un Estado revolucionario, genera casi siempre miradas feas por parte de aquellos que detentan el poder existente. Por tanto, audacia. Segundo, astucia. ¿Por qué astucia? Porque en esta maestría ustedes van a aprender a ver lo que no se ve. Si la realidad fuera evidente, no haríamos ciencia social. Si uno mirase y entendiera, no haríamos el esfuerzo de la ciencia social. El ejemplo que pone mi maestro Boaventura de Sousa Santos siempre es que uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y es la ciencia quien te dice que no es así, que no es la Tierra la que da vueltas alrededor, pero que no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino al contrario. La poesía tapa para enseñar. Uno de los elementos mágicos de la poesía es que no te muestra las cosas sin más, sino que las enmascara para ayudarnos a ver. Nosotros, de alguna manera, tenemos que quitar los velos de la realidad. Y eso no siempre es fácil. Tienen que, como decía Luis hace un momento, el viceministro, tenemos que conjuntar muchos elementos, mucho estudio, mucho trabajo, para poder realmente ver eso que normalmente no se ve. Si no nos convertimos simplemente en repetidores de cosas obvias. Humildad. Humildad. Miren, aquí en este proceso del cual yo me siento parte en Venezuela, a veces se confunden las cosas. Igual que, por ejemplo, en Internet hay gente que cree que la democracia consiste en que cualquiera puede opinar, los que han estudiado que los que no han estudiado. Igual que en esa falsa democracia de Facebook o de las redes sociales, parece que sirve igual la opinión del que ha hecho un esfuerzo para construir esa opinión que del que de repente suelta un exabrupto porque se le ha ocurrido. A veces tengo la sensación de que hay quien piensa en el proceso de revolución bolivariana que no tienes que estudiar para opinar. Y yo les diría, es verdad que todas las opiniones son respetables, pero no todas las opiniones son iguales. No es cierto, no es cierto. ¿O quieren ustedes que a sus hijos les opere alguien que no ha estudiado cirugía? Ya basta un poco de esa mentira de que como estamos en revolución no hay que estudiar. Como estamos en revolución no hay que hacer un esfuerzo. Es mentira. No se acuesta uno y se levanta por la mañana sabiendo idiomas que te abren más puertas a más conocimiento. No es verdad que de repente uno ponga un libro debajo de la almohada y por la mañana, por un proceso de ósmosis, el libro pase a tu cerebro. Ojalá. No hay pastillas, que te tomas las pastillitas y te has leído El Capital de Marx. Por tanto, insisto, humildad, humildad. Si de repente creemos que ya sabemos, si de repente pensamos que, como tengo derecho a hablar, digo lo que me pasa por la cabeza en ese momento, mal vamos. La gente más sabia que conozco es la gente más humilde. Podemos hacer chistes, podemos burlarnos de ese yo solo sé que no sé nada de Sócrates. Pero es verdad que, al menos es mi experiencia, si uno no asume que no sabe, es muy difícil que pueda avanzar. Es la anécdota que conocen ustedes del tipo que va al monje a enseñarle, porque quiere saberlo ya, le han dicho que es el más sabio, y le dice, quiero ya que me lo cuente, dice, vamos a tomar un té, y le pone la taza y empieza a echarle el té, y se llena la taza y empieza a desbordar, oiga, que ya. Le dice, bueno, pues esto es lo mismo con usted. Si usted cree que está tan lleno, no le va a caber nada. Así que o asume que su cabeza, su copa, está vacía o no avanzamos. Y por último, el cuarto elemento que he puesto ahí es compasión. El elemento de la compasión solamente se lo voy a apuntar. Y tiene que ver también con la naturaleza humana y cómo comprendemos a los otros. Es un aspecto muy particular que les he puesto yo ahí, mío, que no pretendo tampoco que tenga validez general, pero que a mí me sirve mucho. La idea de la compasión es asumir que el ser humano da de sí lo que da de sí. Que a veces somos capaces de lo mejor y a veces somos capaces de lo peor.
parte de la experiencia que tengo de que el ser humano en nuestras sociedades con Estado, con capitalismo, tenemos muchos virus inoculados en nuestra cabeza. Y que si no existen férreos controles sociales, no tengo claro que salga lo mejor de nosotros. Esto no me lleva a un pesimismo antropológico, de pensar que el ser humano es malo por naturaleza. No me atrevería a decir tanto. Pero lo que sí que soy consciente es de que en nuestras sociedades, a día de hoy, actualmente, el ser humano se ve abocado muchas veces a ser superviviente. Esa idea, lo comentamos hace mes y medio, esa idea de que los pobres por pobres son maravillosos, le puede servir a las monjas o a la gente que busca en el martirio o en la entrega a los necesitados algún tipo de salvación. Pero en términos políticos, pretender que los pobres merecen nuestra atención porque son maravillosos, a mí no me interesa. Los pobres merecen atención porque son pobres y es injusto que sean pobres. Y no hace falta que se comporten como héroes, porque a menudo los pobres lo que hacen es sobrevivir. Aquí, en esta misma sala, Luis Bonilla me enseñó una cosa. Hicimos un curso de formación a líderes universitarios. Seleccionamos a 30 estudiantes para intentar penetrar en la Universidad Central de Venezuela, pero entrar como pretendíamos entrar, es decir, conquistando la manera de pensar, ayudando a la gente a entender las cosas, y para eso necesitábamos buenos cuadros. Seleccionamos a 30, seleccionamos un grupo de lecturas, los invitamos aquí al Centro Internacional Miranda, según van entrando les decimos cada uno agarre un conjunto, un kit, y al final faltaban 6 o 7 kits, porque había gente que había cogido 2 o 3. Yo me enfado. Yo, coño, ¿cómo vamos a avanzar si estos, que son los que hemos seleccionado, el primer día ya están robando? Luis Bonilla me regaña. Me dice, Juan Carlos, no seas europeíto tonto. Estamos en un proceso revolucionario donde por vez primera la gente humilde está recibiendo algo del Estado cuando ayer solo recibían plomo. Por tanto, habrá que enseñarles a entender que el Estado también es de ellos, porque no lo saben. Y entonces yo entendí, vale, vamos a enseñarles que el Estado es de todos y vamos a intentar romper una de las ideas peores para mí. Si me dijeran, Juan Carlos, dime 3 cosas que no te gustan de Venezuela, una de las que yo diría es que en Venezuela hay demasiada gente que cree que lo que es de todos es de nadie y que por tanto lo que es de todos se lo puede apropiar cualquiera. Y de repente lo que es de todos se convierte en algo particular. ¿Cómo recordaré aquí en el Parque de los Caobos leyendo debajo de un árbol? Era el Día de los Niños, el alcalde les había comprado globos y un niño en el césped pone globos, los pisa, los rompe y se va. Le llamo al niño y le digo, oye, agarra los globos rotos, tienes ahí justo una papelera. El niño agarra los globos rotos, los echa a la papelera y a los 5 minutos viene el padre que me quería matar. Que quién era yo para decirle a su hijo que fuera ya a barrer el parque, que se lo dijera a los otros niños. En vez del padre estar agradecido de asumir que la educación de los niños es responsabilidad de todos, ese padre entendió que lo que correspondía era regañarme porque le había dicho a su hijo algo. Bien, les decía que entender, ya digo, y por eso la idea de compasión, entender que el ser humano da de sí lo que da de sí. Y que mi experiencia es que cuando construimos las bases sociales, hay muchas más probabilidades de que salga lo mejor de nosotros, que salga nuestra humanidad. Mi amigo Jorge Richman dice una frase, dice que el hombre nuevo del Che Guevara es el hombre viejo en nuevas circunstancias. Una de las tareas de la revolución, una de las tareas de esta maestría, una de las tareas de nuestra obligación de estudiar es construir esas nuevas circunstancias donde lo fácil sea que salga lo mejor de nosotros y no que nos salga el egoísta, el pendenciero, el de los caminos verdes, el clientelar, es decir, el que, porque tiene un contacto, va a hacer lo posible para colearse, para ser flojo, para no hacer su tarea. Bueno, audacia, astucia, humildad y compasión